Hola, buenas. Hoy día capítulo 4,3, reacciones ácido-base. Ya habíamos en un capítulo hablado un poco acerca de ácido-base. Claramente no lo profundizamos y de hecho en este capítulo todavía no llegamos a profundizarlo al máximo como se debiese profundizar. De hecho lo trabajamos en capítulos muy avanzados, pero estas son las bases, cosas que tienen que saber sí o sí. En el capítulo anterior igual, el capítulo 4,2, vimos reacciones de precipitación, ¿sí? ¿Tienen algo que ver? ¿Están relacionadas? De alguna manera sí, de alguna manera no. Eso lo vamos a ver cuando ustedes sean un poquito más avanzados en la materia. Y bueno, si es que les llegase a gustar el tema, pero algo tiene que ver. Después vamos a ver redox, que también se relacionan las tres un poquito. Pero vamos, reacciones ácido-base. Como introducción rápida, nosotros habíamos hablado un poco acerca de que las reacciones ácido-base eran un ácido y una base, nosotros lo definíamos respecto a cómo se comportaban, ¿sí? Y que el comportamiento de cosas ácidas y básicas es un comportamiento que se tiene históricamente, ¿sí? Es algo que está en la humanidad. Solo que lo que hicieron los científicos fue hacerlo más técnico, ¿sí? Poder predecir y hacerlo más técnico. Entonces vamos a ver propiedades generales de ácido base. Según la teoría de Arrhenius, que está limitada para medio acuoso, ¿cierto? Aquí le puse específicamente. Ahí no puedo poner la flechita. Ya. Teoría de Arrhenius, medio acuoso. Para la teoría de Arrhenius, un ácido está definido por algo, una sustancia que forma protones en el medio. Mientras que una base va a formar hidróxido en el medio, ¿sí? Esto lo hablaba en el capítulo 2,7. Si quieren un poco más de detalle, más información, lo pueden ir a revisar, ¿sí? Entendiendo esto de manera muy simple, eh, la teoría de Arrhenius tiene una limitancia, ¿sí? Que está solamente para medio acuoso. Y hay sustancias, que después vamos a ver más adelante, que se comportan como base y que históricamente se tienen registro que son bases, pero que no forman hidróxido. Entonces, ¿cómo, cómo Arrhenius me explica esto? Es como, si no libera hidróxido, ¿por qué se comporta como una base? Y aquí sale otra teoría, que es la teoría de Bronsted y Lowry. Ácidos y bases de Bronsted y Lowry. Y yo lo puedo abreviar como B-L, porque lo vamos a ocupar todo el rato. Hay que acostumbrarse a definir cuando nosotros decimos, esto es un ácido, nosotros tenemos que acostumbrarnos a decir ácido ¿de qué? Bronsted y Lowry, Arrhenius, etc. Para el caso de Bronsted y Lowry, vamos a tener énfasis en los protones. Y vamos a leer acá. Dice, esta teoría es más amplia, ya que no solamente considera una solución acuosa. Ahora vamos a considerar, por ejemplo, una solución que está en estado gaseoso, por ejemplo. Entonces se define como un ácido de Bronsted y Lowry, B-L, como cuando esa sustancia o esa molécula va a donar un protón. Dona un protón, es un ácido de Bronsted y Lowry. Va a ser una base de Bronsted y Lowry si acepta un protón, ¿sí? Y recordar que esto no requiere necesariamente que se encuentre en una solución acuosa. ¿Puede estarlo? Sí, completamente, pero no es específicamente para soluciones acuosas. También puede ser para soluciones gaseosas. ¿Sí? Bueno, en base a estas definiciones, nosotros ya podemos hablar de qué es un ácido, qué es una base, de Arrhenius, qué es un ácido de Bronsted y Lowry. Ahora vamos a hablar un poco acerca del protón. El protón es una molécula muy chiquitita, ¿cierto? Es un hidrógeno que perdió un electrón, por lo tanto solamente estamos hablando de un protón como tal. Entonces, en términos técnicos, el protón es tan pequeño y más encima tiene una carga positiva, que es una molécula
El protón no puede existir en un estado real como una entidad aislada. O sea, no puede existir algo que sea muy pequeñito y más encima cargado. Eso es altamente reactivo. Por lo tanto, no existe como tal en la realidad. ¿Qué es lo que sí existe? Por ejemplo, veamos el siguiente caso. Ácido clorhídrico, que actúa como un ácido de Bronsted y Lowry. ¿Por qué? Porque el protón lo va a donar al agua. Se lo dona al agua, por lo tanto es un ácido. Si el agua acepta un protón, es una base de Bronsted y Lowry. Esto reacciona y nos queda así. H3 o más, por el protón que viene del ácido clorhídrico, y el cloruro. Esta solución, esta sustancia, esta molécula que tenemos acá, es como donde existe realmente el protón, que se denomina como que el protón existe en una forma hidratada. El protón no es esto en realidad, el protón está así. Cuando uno habla de que libera o acepta o que dona, etcétera, protón, estamos refiriéndonos en términos reales a esto. ¿Qué es esto? Esta molécula, H3 o más, es el ion hidronio. Claro, el ion hidronio, cuando yo calculo, cuando hagamos cálculos más adelante, porque se hacen muchos cálculos con esto, yo no, es muy latero estar escribiéndolo todo el rato. Por lo tanto, ¿por qué ustedes se preguntan si el protón H no existe? ¿Por qué se anota así? La respuesta es porque es más simple, ¿no? No hay explicación. Es porque es más simple escribir H que escribir H3 o más. ¿Sí? Pero nosotros, lo único que me interesa ahora es que nosotros entendamos que el protón como tal no existe en un estado real, sino que lo que está realmente en solución es esto, un ion hidronio. ¿Sí? Y esto claramente tiene que estar en una solución acuosa, porque es el agua quien participa en este caso. Bueno, habiendo hablado un poquito acerca del protón y que el protón era muy chiquitito, tiene mucha carga y que no puede existir aisladamente en una solución acuosa realmente, sino que lo que existe es el hidronio, y ahora vamos a hablar un poco acerca de ácidos, ácidos comunes. Y aquí siento que hay como un poco de caos visual, así que denme un segundo, lo ordeno al tiro. Bueno, no resultó lo que quería hacer, la verdad, pero... Ácidos, síganme con el cursor. Ácidos comunes. Ácido clorhídrico. Ácido clorhídrico, HCl. Lo hemos visto muchas veces en nomenclatura, el mismo día lo vimos caso. HCl, acuoso, flechita, produce un protón acuoso y un cloruro acuoso. Primero, la flechita que indica, flechita completamente hacia los productos, que es un electrolito fuerte. Sí, eso ya lo vimos en el primer capítulo del capítulo 4, que es un electrolito fuerte. Segundo, libera un protón. Un protón. Veamos para el ácido nítrico. HNO3 acuoso. Reacciona completamente, por lo tanto también es en un electrolito fuerte. Libera solamente un protón en estado acuoso, más esta especie NO3- también en estado acuoso. Como estas especies, el ácido clorhídrico como el ácido nítrico, liberan solamente un protón, a estos se le denominan como ácidos monopróticos. Ácido, porque son ácidos, mono, porque es uno, próticos de protón. Ácido monoprótico. ¿Por qué? Porque liberan solo un protón en solución acuosa. Veamos el ácido acético, abajito. Ácido acético. Ácido acético, CH3COOH, en estado acuoso. Y ahora, detalle, flecha hacia producto, flecha de producto reactivo, flecha hacia allá y flecha que se devuelve. Por lo tanto, esto es un electrolito débil. Electrolito débil
Y nosotros dijimos que los electrolitos débiles tenían constantes de equilibrio, que es un concepto que vamos a trabajar más adelante, que es un concepto sumamente importante. Pero X. En este caso no vamos a hablar mucho de eso. Entonces tenemos una reacción de equilibrio donde se produce CH3COO- en estado acuoso y un protón. Por lo tanto, aquí también estamos presenciando un ácido monoprótico, pero ahora la diferencia es que es un electrolito débil, el ácido acético. ¿Sí? Ustedes se preguntarán, y bueno, si hay ácidos que son monopróticos, o sea, que liberan un protón, ¿pueden haber que liberen dos? Sí. Caso que está acá abajo. Ácido di de 2 prótico. Ácido diprótico. Por ejemplo, nuestro amigo el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico en estado acuoso solamente tiene una flechita, reacciona fuerte como electrolito fuerte, o lo que también se le puede denominar como un ácido fuerte. Igual lo mismo pasa para el electrolito débil. El electrolito débil se le puede denominar un ácido débil. ¿Sí? Ácido diprótico, ácido sulfúrico, dijimos que era electrolito fuerte o ácido fuerte, libera primero un protón en estado acuoso y deja HCO4 menos acuoso. Esta es nuestra primera parte. Después, ese protón de nuevo se tiene que ir, pero ahora fíjense, hay una reacción de electrolito débil acá, doble flecha. Se libera el otro protón, me queda la sustancia protón, CO4, 2 negativo ahora, en estado acuoso. Ocurre entonces la desprotación, se dice. Como que queda sin protones, entiéndase así. Queda sin protones en dos pasos. Uno, que reacciona como electrolito fuerte, y la otra como electrolito débil. ¿Sí? Bueno, esta sustancia libera dos protones. Por lo tanto, es una unidad, por cada unidad de ácido sulfúrico, se van a producir dos unidades de protones. Por eso es diprótico. Y ahora ustedes se preguntarán, pero Yochoa, ¿hay ácidos que puedan liberar tres protones? Bueno, sí. Ácido fosfórico. Ácido fosfórico. Y ahora fíjense que todos, cuando va perdiendo H3PO4, acuoso, electrolito débil, un protón y me quedan H2PO4 acuoso. Estos dos protones, después H2PO4 acuoso, electrolito débil, pierde el otro protón y me queda HPO4 menos. Y después el HPO4 menos en estado acuoso, otra reacción nuevamente de electrolito débil, libera ese protón y me queda protón más PO4 menos en estado acuoso. Como este ácido libera 3 protones, se denomina ácido triprótico, porque cada unidad de ácido fosfórico va a dar 3 protones en solución acuosa. Estos términos generalmente siempre se dice ácido, no sé, monoácido normal, ácido diprótico y después se termina hablando de ácidos polipróticos. No es necesario decir tri, cuadra y así. Generalmente es como diprótico y después poliprótico, como de muchos. Bueno, lo más importante de todo esto era el tema de que existen diferentes tipos de ácidos. Mono, que liberan solamente uno, di, que liberan solamente dos protones al medio, y tri, que liberan tres protones al medio. Y algo similar pasa para las bases. Por ejemplo, el hidróxido de sodio sólido, si yo lo tiro al agua, reacciona, forma cation, sodio y hidróxido. Electrolito fuerte o una base fuerte. Y lo mismo para el hidróxido de bario. Hidróxido de bario sólido, flechita completa, o sea que electrolito fuerte, una base fuerte. Nos queda el cation bario y dos
de hidróxido. Y ojo que aquí no se habla como de mono, de una base monohidrogenada o hidrogenada, no sé. El tema del monoprótico, diprótico o triprótico solo es para los ácidos. Las bases como que no va mucho eso. Por ejemplo, para el caso del hidróxido, el hidróxido que trabajamos acá, si acepta un protón, forma agua. Si acepta un protón, es una base de Lewis. Por lo tanto, uno dice que el hidróxido es una base de Lewis. Y ojo que también es una base de Arrhenius, así que está bien. El hidróxido acepta protón, podemos decir que es una base de Bronsted y Lowry. Y para esto nos sirve, y esta es la diferencia entre una base de Arrhenius, que es que cuando en la base de Arrhenius nosotros decíamos que la base liberaba hidróxido. Y dijimos que esa teoría es un poco, queda corta, y trabajamos con la teoría de Bronsted y Lowry, que una base acepta un protón. ¿Por qué? En el caso del amonio, amoníaco, el amoníaco va a tomar un protón del agua. Acepta un protón del agua, por lo tanto, base. Acá está. Y el agua se comporta como un ácido. ¿Sí? Entonces esto no necesariamente tiene que estar en estado acuoso. Puede reaccionar el amoníaco estando gaseoso, etc. Entonces vamos a hacer el ejemplo 4,3, donde nos piden clasificar las especies según ácido de Bronsted y Lowry o base de Bronsted y Lowry. Primero hay que definir qué es qué. Entonces definimos que es un ácido de Bronsted y Lowry dona protones, una base de Bronsted y Lowry acepta protones. Dona, acepta, sí, también. Veamos con el primero, HBr. El HBr, si lo pongo en agua, va a disociarse en protón y bromuro. Por lo tanto, como dona un protón, un ácido de Bronsted y Lowry. Simplecito. Ahora, el NO2 menos. El NO2 menos, como está negativo, yo le podría poner un positivo. Si yo le coloco un más, un protoncito, lo más probable es que lo acepten. ¿Por qué? Por cargas. Solamente por cargas. Entonces nos va a quedar HNO2 y como acepta es una base de Bronsted y Lowry. Como acepta es una base de Bronsted y Lowry. Para el caso C, un caso C muy, muy puntual, HCO3 menos. Apliquemos lo mismo. Como tenemos un negativo, si yo le pongo un protón que va a estar positivo, necesariamente va a tener que relacionarse. Y esto podría formarse un H2CO3. Como acepta, puede comportarse como una base de Bronsted y Lowry. Pero también como tiene un H de por sí, por ejemplo, si el HCO3 menos lo tiro al agua, puede que este se disocie, este protón, y me dé este CO3 2 menos. Por lo tanto, aquí está liberando. Por lo tanto, se comporta como un ácido de Bronsted y Lowry. La misma molécula, HCO3, en diferentes situaciones, aceptando o donando un protón, tiene dos comportamientos. Esto puede ocurrir, y de hecho ya lo habíamos hablado, pero este comportamiento se le denomina anfótero, que es cuando una molécula se comporta como ácido y base según con quién se encuentre, o a la vez. Por ejemplo, el agua es uno de los anfóteros más conocidos, o el más común. Siempre el agua es clásico anfótero, porque, por ejemplo, si está con el ácido clorhídrico, acepta. Por lo tanto, este dona, este es mi ácido de Bronsted y Lowry, y como el agua aquí acepta, es mi base de Bronsted y Lowry. Pero en un caso de un Na, por ejemplo el agua, puede darle un protón a este, y no, para que se produzca el HCO3 menos más 1H.
el agua aquí estaría actuando como si está donando como un ácido. Esta acepta una base de bronce dilobre. Pero bueno, el agua es clásico de moléculas que son anfóteras y existen. Hay moléculas que se comportan tanto como ácido o como base dependiendo de con quién esté. Y eso sería todo. Chau, chau.